y desearles un año lleno de bendiciones y que el Señor cumpla anhelos, deseos que hay en sus corazones para este nuevo año 2024. Espero que la hayan pasado muy bien, que se hayan comido esos tamalitos tan ricos, ¿verdad? Que la tradición, ¿verdad? En diciembre. Gracias al pastor por darme nuevamente la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor. Bien, hay un tema que quiero hablar con ustedes, espero que sea de mucha bendición, principalmente porque estamos empezando el año y definitivamente todos los años, así como recibimos bendiciones, también hay tiempos de prueba, tiempos difíciles para nosotros, ¿verdad? Entonces yo quisiera hablarles en esta mañana de cómo enfrentar los problemas, así se llama, yo diría que tal vez la enseñanza, cómo enfrentar los problemas. Y es que la palabra del Señor nos enseña que hay formas de hacerlo. Hay formas de enfrentar las situaciones difíciles en nuestra vida y para comprender de cómo hacerlo, hoy vamos a hablar de un pasaje bíblico que tiene que ver con una mujer que se le conoce como la Sunamita. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de la Sunamita, ¿verdad? Es una historia hermosa que encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. Y vamos a estar tratando en esta historia de encontrar cómo esta mujer enfrentó los problemas en su vida. La Sunamita es una mujer que se menciona una sola vez en la Biblia, en esta hermosa narración que nos hace el Señor en el segundo libro de Reyes, donde se nos dice cómo ella resolvió los problemas y que podemos nosotros tal vez aprender de ella en esta mañana, ¿verdad? Y es que el propósito para referirnos a este bello relato es comprender que hay diferentes clases de problemas en la vida, ¿verdad? Y por lo tanto también existen diferentes formas de cómo salir de ellos. Y esta historia que nos habla de lo que pasó con esta mujer sunamita, lo vamos a estar tratando en el capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Y yo quisiera invitarle para que usted abra la palabra del Señor y la tenga ahí, ya sea que usted la abra o la encienda, porque ahora tenemos la Biblia también en el teléfono, ¿verdad? Pero que usted pueda tener ahí ese capítulo 4 del segundo libro de Reyes, para que nosotros vayamos leyendo la historia. Y vamos a ver un poco el contexto antes de entrar a la lectura. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de Jorán. Jorán no es un nombre muy conocido, pero él era el hijo del rey Acab. Y tal vez el rey Acab, si nos acordamos, era el esposo de la reina Jezabel, ¿verdad? Una reina idólatra. Y Acab, y Jorán, que era el hijo de Acab, reinaba en Israel en este momento de la historia. Y bajo su dominio estaba el pueblo Sunam, que es donde viene esta mujer sunamita. Esta población quedaba a unos 11 kilómetros al oriente de Megiddo, o sea, contemplando hacia el valle Jezreel. No sé si ustedes se acuerdan que Jezreel, Jerusalén y Sunam están completamente cerca. Es como decir Orotina, Atenas y tal vez Alajuela, ¿verdad? O tal vez a Mateo, algo así, ¿verdad? Sí, más o menos, ¿verdad? Y es interesante porque ese lugar está también cerca de donde Jesús hizo un milagro con la mujer de Naín. ¿Se acuerdan del milagro de la mujer de Naín, ¿verdad? Donde su hijo murió y el Señor lo trajo de nuevo a la vida. Y eso ocurrió pues como unos 900 años después de la historia de la mujer sunamita. Bien. Y en Sunem, donde vivía esta mujer, el nombre de ella no lo conocemos porque la Biblia no nos dice quién era, ¿verdad?
bueno, pues para facilitar el estudio vamos a llamarla como la mujer tsunamita. Entonces vamos a estar en el versículo 8, si ustedes me acompañan, en el versículo 8 y vamos a leer del 8 al 10. Y dice así: aconteció también, versículo 8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante, ¿verdad?, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y aquí me llamó mucho la atención porque vemos que la mujer tenía no solamente un discernimiento para saber quién era Eliseo, sino también ella tenía una comunión con Dios. Porque cuando usted y yo tenemos una comunión con Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros nos da discernimiento de muchas cosas. Y usted puede discernir quién es y quién no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y también qué es de Dios y qué no es de Dios, ¿verdad? Bueno, y esta mujer habla con su marido y le dice: bueno, ahora yo entiendo, yo ya comprendí, ya discerní que este hombre que pasa siempre a comer en nuestra casa es un santo varón de Dios. Versículo 10: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, o sea, un cuarto, una habitación, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Oiga, que le hice un cuarto y le puso una mesa, una silla, una cama, un candelero. Nada de una pantalla de televisión, ¿verdad? Nada de un equipo de sonido. No, hermano. La mujer sabía que él era un hombre de Dios y que lo que necesitaba nada más era un lugar donde orar y donde estudiar la palabra, ¿verdad? Y dice, y pongamos para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y observen el versículo 8, dice que era una mujer importante, de influencia en la comunidad. Y podríamos decir, porque algunos estudiosos bíblicos lo dicen, era una mujer solvente económicamente, ¿verdad? Y en el versículo 14, si usted se va un momentito adelante, en el versículo 14, el pasaje también nos relata que estaba casada con un hombre mayor que ella y que no tenía hijos. Ahora, el relato menciona que un día la mujer tsunamita vio al profeta Eliseo, pasa por su casa, ahí en Sunén, y la mujer reflexiona y se da cuenta que con frecuencia el profeta pasaba por su casa. Y repentinamente a esta mujer le entra el deseo de ayudarlo. Y entonces ella consultó con su esposo y ideó ese plan de hacerle algo especial a este hombre de Dios. Con mucho más razón, nosotros deberíamos de hacerle un aposento especial a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué mejor huésped podríamos tener nosotros que al Señor viviendo en nuestro hogar? ¿Qué idea más perfecta para nosotros iniciar este año? Dándole al Señor un lugar especial. Y si ya usted se lo dio, gloria a Dios, porque yo sé que usted está siendo muy bendecido en este momento. Amén. Y cuando leemos toda esta historia de principio a fin, no encontramos en ninguna parte que la intención de esta mujer era que a través de sus buenas obras Dios le hiciera un milagro. Como por ejemplo, de darle un hijo que no había podido tener. Sino que esta mujer lo hacía porque le nacía en su corazón. Porque Dios estaba en ella. Porque cuando Dios está con nosotros, solo buenas obras sabemos hacer. Cuando Dios está con nosotros, la misericordia fluye también en nosotros. La gracia, el extender nuestras manos, el ayudar a los demás, sin ningún interés de por medio, sino porque nos nace, porque Dios está con nosotros. Y aquí vemos a esta mujer
¿Cuánto había anhelado esta mujer tener un hijo? Pero a pesar de que ella no lo había podido tener, su actitud revela que ella era una mujer que amaba a Dios incondicionalmente. Amén, hermano. Sí. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que a pesar de que esta mujer tenía un corazón generoso, construyéndole ese lugar al santo hombre de Dios en su casa, ella no quedó exenta de situaciones difíciles y adversas. Y a mí me llama la atención mucha gente que evangeliza, ¿verdad? Porque a veces nos acercamos a mostrarle el evangelio a personas y a veces le decimos a las personas, mire, si usted se acerca a Cristo Jesús, todos sus problemas se terminan. Eso no es cierto. Si usted se acerca a Jesús, si usted vive a Jesús en su corazón, ya usted nunca va a sufrir más. Como una iglesia de San José que tiene el eslogan que dice, pare de sufrir. Eso no es cierto. La vida del siervo sufriente que vimos en Jesús, la vamos a experimentar nosotros también. Claro, hay una gran diferencia. Los que están en el mundo que no conocen a Cristo no tienen el poder, la capacidad, la sabiduría para salir adelante de todo problema. Pero nosotros sí. Entonces dicen amén. Nosotros sí, mis amados hermanos, salimos victoriosos. Amén. Y en esta historia vamos a observar tres distintos problemas que tuvo que enfrentar esta tsunamita. Y son problemas que tal vez a cualquiera de nosotros nos pueden pasar o tal vez a alguno le ha pasado. Pero esta mujer tenía una madurez espiritual excepcional. Supo cómo salir adelante de los problemas. Cuando estudiamos cómo los resolvió, nos podemos sentir animados, usted y yo, para actuar de la misma manera que ella lo hizo. Vamos a ir al versículo 11. ¿Está conmigo, mis amados hermanos? Sí. Perdón, voy a pedirle a mi esposo un momentito la palabra, la Biblia, porque no la... Mire lo que dice el versículo 11. ¿Están conmigo? Sí, versículo 11 dice, y aconteció que un día vino él por allí, o sea, el profeta Eliseo, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que hagamos por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y mire la influencia que tenía el profeta Eliseo, ¿verdad? Tenía la puerta abierta para ir a hablar hasta con el rey, ¿verdad? Y con cualquiera que fuera ahí influyente en esa ciudad, en ese pueblo de Sunem. Y dice, yo hablaré por ti al rey o al general del ejército. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Yo estoy con mi familia. Yo tengo a mi esposo, tengo a criados, tengo mi casa. Yo estoy bien, no me hace falta nada. Qué tremendo, ¿verdad? Porque ahí se pudo haber aprovechado y haber dicho, bueno, voy a aprovechar aquí para... No. Versículo 12. Perdón, versículo 14. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y el siervo, el criado del profeta, respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró en la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Como que ella le está diciendo, Señor, no me des expectativas. He estado por muchos años rogándole al Señor y no he visto la respuesta. Yo ya me di por vencida. Por favor, no me ilusiones. Eso es lo que le está diciendo ella a él, ¿verdad? Sin embargo, en el versículo 17 dice, mas la mujer concibió
y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Cuál era el problema según lo que hemos leído? Bueno, en el versículo 14 se menciona: ¿qué pues haremos por ella?, le dice el profeta al criado. Y Giezi le respondió: ella no tiene hijos y su marido es viejo. El primer problema era que no tenía hijos. Y no solo eso, sino que tampoco tenía la posibilidad de tenerlos. Porque ya su esposo era viejo, ya ella había desestimado la idea. Y este problema, mis amados hermanos, apunta a un deseo natural y bueno que tienen las mujeres. Las mujeres anhelan tener hijos. Sin embargo, para la sunamita, su anhelo no se pudo cumplir. Y era imposible de resolver por sus propios medios. Y vean qué tremendo, mis amados hermanos, porque hay cosas en nuestra vida que a pesar de que nosotros nos esforcemos, nos dediquemos, entreguemos todo nuestro esfuerzo, nuestro dinero, muchas veces no vamos a lograr aquello que anhelamos en nuestro corazón. Es más, yo le voy a decir algo en esta mañana. A veces Dios dice que no. Y tal vez no lo dice así, no. Pero puede ser un no implícito. Y yo lo veo en la Biblia. A David le dijo: no, tú no construirás el templo para mí. A Moisés le dijo: no, tú no entrarás en la tierra prometida. O sea, uno puede ver que en la Biblia a veces Dios dice que no. Amén. Pero ¿será eso motivo para que nosotros nos desanimemos, echemos para atrás, nos alejemos de la iglesia, le echemos culpas al pastor porque no tiene fe para ayudarnos? No, mis amados hermanos. Dios sabe más que nosotros y se adelanta más allá del tiempo que nosotros. Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene, a pesar de que a veces hay cosas que anhelamos que son buenas. Bueno, y a esta mujer le había pasado. Esta mujer le había dicho el Señor no, porque nunca pudo tener hijos. Lo fundamental para ver el poder de Dios actuando a favor de nosotros es la actitud con la cual nosotros enfrentamos esos momentos difíciles en la vida. Y vemos la actitud de esta mujer sunamita cuando maneja esas situaciones. ¿Cómo lo hizo? Obviamente había dejado todo en las manos de Dios. Siguió sirviéndole a Dios con su vida hasta donde le fue posible, practicando, por ejemplo, la hospitalidad. La respuesta que vemos para ella parecía un no de parte de Dios. Sin embargo, eso no fue una razón o motivo para no seguir amando a Dios y sirviéndole a Él. Hay personas a las que Dios no les responde una petición, una oración, no les cumple un deseo que tal vez tienen en sus corazones, y por lo tanto con el pasar del tiempo a veces son personas que se desaniman. Cuando la sunamita le dice a Eliseo: yo habito en medio de mi pueblo, ahí está revelando a ella su actitud. Le está diciendo el profeta: no, yo no necesito nada más, Dios me ha dado más de lo que yo necesito. Me ha dado una reputación en medio de mi pueblo, me ha dado solvencia para vivir, tengo un esposo, le puedo servir al Señor, ¿verdad? O sea, tal vez si uno hiciera un recuento de vez en cuando de todo lo que tenemos y de lo que Dios nos ha dado y lo que podemos hacer en el Señor, tal vez nunca nos vamos a desanimar, porque nos vamos a dar cuenta que a veces la lista es bastante grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido bendecidos en esta mañana? Claro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué significa lo que está diciendo la sunamita? Que yo habito en medio del pueblo. Quiere decir que estaba sumamente contenta con el plan de Dios para su vida. Y que no necesitaba nada más. Y esto lo podemos señalar porque esta mujer sabía o conocía de la doctrina del contentamiento.
Y esto me hace pensar en lo que dice Filipenses, y que también Pablo lo menciona en Timoteo. En Filipenses 4:11 dice, no lo digo que tenga escasez, porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos aprendido a contentarnos a pesar de cualquiera que sea la situación que tenemos? ¿Verdad que sí, hermanos? No deje que el enemigo le robe el gozo del Señor a su vida. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esa mujer vivía contenta. Ninguna otra cosa o persona puede estar primero que Dios en nuestras vidas. Dios debe ser nuestra prioridad y debe reinar siempre en nuestro corazón. Amén. Y esta mujer lo entendía y por eso su actitud no había cambiado para con Dios. Ahora, ¿qué hizo ella ante esta situación? Le dijo, sí, Dios le dijo que sí, después de tanto tiempo. Le hizo el milagro, le dio un hijo que tanto había anhelado en su corazón. Él no de Dios desapareció para ella. El no de Dios puede desaparecer para usted. Todo depende de cuál va a ser su actitud delante de Dios. Amén, hermanos. Sí, yo conozco personas que han orado por sus hijos, por su familia, por su matrimonio, años. Y a los años el Señor hace el milagro. Amén, hermano. Le dijo un sí. Y su anhelo como mujer se cumplió. ¿Saben por qué, hermano? Porque Jesús dijo, busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadir. El problema con los humanos, con los seres humanos, es que buscan primero las añadiduras y no al Señor. Se enfocan en lo que no tienen, en lo que necesitan, en el problema, en la tragedia, en las circunstancias, en su trabajo, en sus anhelos, en sus proyectos, en sus sueños, ahora que estamos empezando el año. Pero se olvidan de lo más importante. Se olvidan del que todo lo puede hacer en la vida de nosotros. Se olvidan del que todas las puertas abiertas, Él las puede abrir. Solo Dios las puede abrir para usted. Aunque parezcan inalcanzables, porque para Él nada es imposible. Qué lindo es el Señor. Nos ama, nos quiere lo mejor. Santiago lo dice, tengan por sumo gozo cuando ustedes estén en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? ¿Produce qué? Paciencia, y tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Yo no veo por ninguna parte a esta mujer lamentándose, quejándose, pero sí veo que su actitud era amar a Dios y servir a las personas. Algunas veces Dios nos da lo que deseamos, otras veces no. Sin embargo, cuando depositamos nuestras vidas en sus manos, estamos listos para lo que Él disponga. Este problema de la mujer tsunamita, tal vez podemos compararlo en nuestros días con el deseo de que nuestro esposo, nuestra esposa se convierta al cristianismo con poseer algo, una casa que necesitamos, qué sé yo. El Señor nos dice que nos gocemos en Él y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Así que alégrese en el Señor, gócese en el Señor. Levántese en la mañana con Dios y acuéstese en la noche con Dios. Y cuando nosotros nos deleitamos, no importa las circunstancias. Cuando nosotros nos gozamos, no importa las adversidades, como dice Santiago. Vamos a ser perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna.
Mi esposa y yo habíamos orado años porque nuestra hija mayor tuviera hijos. Mi hija mayor llegó a los 42 años sin quedar embarazada. Ella y su esposo decidieron tener un chiquito en adopción. Empezaron los trámites en el patronato y en diciembre les dieron una chiquita de 2 años y 10 meses. Y ustedes no se imaginan el gozo y la alegría que ha sido para nosotros, ¿verdad, Hazel? Ver esa negrita con sus colochitos, diciéndome a mí, Tito Marvin, a mi esposa Tita Hey. Y yo le decía a la negrita, a mi esposa le decía yo, hey, ¿cuántos años oramos para que Marcela tuviera un chiquito? Pero no era la manera en que nosotros queríamos, sino que fue en la manera en que Dios tenía dispuesto que fuera. ¿Hay alguna diferencia entre un hijo adoptado o un hijo de forma natural, biológica? ¿Hay alguna diferencia? No. Hay hijos que tienen un padre y hay hijos que tienen un papá. Los hijos que tienen un padre son aquellos que son solamente proveedores y que nunca se ocupan de ellos, nunca se preocupan por sus hijos. Pero hay hijos que tienen papá. Y los hijos adoptados, en el caso de mi hija, no es porque sea mi hija y su esposo, mi yerno, que ellos son pastores también. Oiga, son pastores y habían orado muchos años por un hijo. Yo sé que ahora no son solamente padres, sino que son papás. Amén, hermanos. Qué lindo es el Señor. Así que usted está orando por algo y tiene muchos años de estar orando por algo, no se canse, porque en el tiempo es de Dios. Amén, hermanos. Vamos a ver el segundo problema. Vamos a ir al versículo 18. ¿Están conmigo? Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 18. Dice que el niño creció, pero un día en que vino a ver a su padre, que estaba con los segadores, comenzó a gritarle, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Entonces, llévalo a su madre, le dijo el padre a un criado, llévalo donde la mamá. Y entonces el criado lo tomó y lo llevó donde la mamá, la cual lo sostuvo sentado sobre sus rodillas hasta el mediodía, cuando murió. Oiga, qué tremendo. Imagínense ustedes y mis amados hermanos, que tal vez que podríamos usar la imaginación para estas cosas. Principalmente las mujeres que están aquí. Imagínense ustedes después de tantos años, el Señor les da un hijo y de pronto a los años se cree, según los estudios bíblicos, se cree que el niño tenía entre 6 y 7 años. Imagínense que el niño se le muera. Qué tremendo, ¿no? Y eso le pasa a la tsunamita. Y dice que ella subió al aposento de la casa donde había construido un aposento para el hombre de Dios, para el santo de Dios, y lo acostó en la cama del profeta y cerró la puerta y salió. Es aquí donde vemos el segundo problema, el cual no es nada agradable. El hijo que Dios le había dado muere. Si tomamos en cuenta que el niño tenía esa edad, pensemos por un momento lo impactante que pudo haber sido para la tsunamita, lo que le estaba sucediendo. Miren, hermanos, yo me acuerdo una vez, un amigo pastor que hacía unos retiros, el hijo de él era el pastor de jóvenes. Y este muchacho, que el hijo del pastor, que era pastor de jóvenes, hacía unos retiros hermosos para los jóvenes. Y un fin de semana hizo un retiro precioso. Y el domingo, cuando terminó el retiro, se vinieron, después de haber tenido una jornada preciosa, se vinieron y él venía manejando y tuvo un accidente. Y murió él y la esposa. Imagínense ustedes. Y yo hablaba después con el pastor. Y era como estar escuchando a Job. Él me decía, Pastor Marvin, yo lloré.
No le voy a negar, me enojé con Dios por un momento. Le reclamé a Dios por un momento. Pero después me puse a leer el libro de Job y entendí que Dios es el que nos da, pero también Dios es el que nos quita. Pero como Job, en este momento yo le digo al Señor, bendito seas. Qué tremendo, porque sí, Job se levantó, rasgó sus vestiduras, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró al Señor y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el texto dice: en todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mi amado hermano, esa vez es la meta de nosotros, llegar a ese nivel espiritual. Porque usted dirá: bueno, pero es que eso es Job. No, pues estás hablando de Moisés y de Abraham y de David. ¿Y cuál diferencia hay? Más bien todo lo contrario. Ellos lo vieron de lejos, mas nosotros lo tenemos. Me refiero al Espíritu Santo. Nosotros vivimos bajo un nuevo pacto en el cual hemos recibido revelación de su palabra por el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Podemos ser como esos hombres santos y esas mujeres santas de la Biblia? Claro que sí. Pero para eso tenemos que esforzarnos para crecer, madurar y llegar a este nivel de que nos pase algo y lejos de reclamarle, lejos de discutir con Dios, lejos de quejarnos, nosotros podamos postrarnos y decirles: bendito seas tú, oh Jehová Dios mío. Bueno, este segundo problema era sumamente traumático para la tsunamita. Frustrante, era serio, era imposible de solucionar humanamente hablando. Sin embargo, es en los tiempos de crisis cuando se da a conocer el carácter de un cristiano. Porque siempre existen alternativas de cómo actuar frente a una situación adversa o difícil. Usted puede tirarse a llorar en el piso. Usted puede, ante una situación, quejarse y agarrarse con Dios y enojarse con Dios y no volver a la iglesia. O usted puede seguir amando a Dios como lo amaba antes de esa situación. Pero veamos qué fue lo que hizo esta mujer, cómo enfrentó este problema. Bueno, a primera vista, cuando uno ve la historia, las respuestas que da la tsunamita pareciera que se contradicen, porque contestó de una manera al esposo y le contestó de otra manera al criado y le contestó de otra manera al profeta Eliseo. Sí. Veamos la respuesta que le dio al esposo y al criado. Versículo 22. ¿Están conmigo? Segundo libro de Reyes 4:22. Luego llamó a su marido y le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas o la mula, para que yo vaya corriendo a ver al varón de Dios y regrese enseguida. Y este versículo se me parece un poco cuando Abraham le dice a los criados, cuando va a subir al monte Morí a sacrificar a Isaac, le dice a los criados: ustedes quédense aquí, mi hijo y yo vamos a ir al monte y luego regresamos para adorar al Señor. ¿Se acuerdan? Eso es tremendo, hermanos. Esta mujer pareciera que le está diciendo al esposo: voy a ir a ver al varón de Dios, pero voy a regresar ahorita. Versículo 23, le dice el esposo: pero ¿para qué vas a verlo hoy? No es luna nueva, ni de reposo, ni día de reposo, dijo él. Y la esposa, la mujer tsunamita le contesta: quédese tranquilo. Quédese tranquilo, le dice. Usted tranquilo. Diríamos en nuestro idioma: no, mijita, usted tranquila. Yo voy a ir y ahorita regreso.
Versículo 24. Después hizo ensillar el asna y dijo al criado: guía adelante. No hagas que me detenga en el camino, sino cuando yo te lo diga. Versículo 25. Partió pues y llegó al monte Carmelo, donde estaba el varón de Dios. Cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: ahí viene la tsunamita. Versículo 26. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Les va bien a tu marido y a tu hijo? ¿Y cuál fue la respuesta de ella? Bien, todo está bien. Como cuando nosotros decimos, todo está bajo control de Dios. Vean la actitud de la mujer. Al esposo le dice: tranquilo, todo está bien. Al criado le dice: no, todo está bien. Le dicen, algunos textos dicen paz, como diciéndole shalom, ¿verdad? Definitivamente esta mujer tenía un dominio total de su ser. Tenía un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, como lo dice el apóstol Pablo. En ningún momento expresó algo negativo, a pesar del sufrimiento que había en su corazón. Y es que qué importante, hermanos, lo que nosotros decimos cuando estamos pasando por situaciones así. A veces nosotros sobredimensionamos el problema. ¿Cómo te va? Ah, no, estoy fatal. Y era lo que estoy pasando. Y es un cristiano, ¿verdad? Ah, no, sí, ya estoy en el suelo. Ya esta situación me tiene. Ya yo estoy pensando ya cosas extremas. Ya. ¿Mm? ¿Será la forma de hablar de un cristiano? No. La tsunamita nos enseña que en los momentos más difíciles es cuando damos a conocer cómo es nuestro carácter como hijos de Dios. ¿Mm? Sí. Si usted observa bien, se dará cuenta de que ella no culpó a nadie de sus crisis, ni tampoco se quejó contra Dios. Su respuesta siempre fue: todo en paz, todo bien, no hay problema, ¿verdad? Usó la palabra shalom. La forma de decirlo da a entender ya que lo había pensado bien, o que no quería que nadie le preguntara más. De todas formas, para ella todo estaba bien. ¿Por qué? Porque ella sabía que el hijo que Dios le había dado, Dios lo había dado. Dios lo había. Y que algo iba a hacer Dios al respecto. Ahora veamos la respuesta del profeta en el versículo 27. Cuando llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Esta mujer agarró al profeta y le abrazó los pies. El criado se acercó para apartarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está muy angustiada y Jehová me ha ocultado el motivo, no me lo ha revelado. Y miren el versículo 28, ella le dijo: ¿acaso le pedí yo un hijo a mi Señor? No está reclamando, sino que está contrariada, está confundida. ¿No te dije yo que no te burlaras de mí? Y cuando ya estuvo en la presencia del profeta, aquí vemos que ella abrió su corazón, expuso sus sentimientos más profundos. Ella escogió el lugar perfecto para hacerlo, el lugar correcto. Y yo quiero decirte en esta mañana, mis amados hermanos, que nosotros no tenemos por qué contarle nuestros problemas a todo el mundo. Vaya a la persona indicada. Primero en la presencia de Dios, después busca al pastor suyo. Si el pastor por alguna razón no puede, entonces busca a su líder. Pero busque a la persona sabia, prudente, conocedora de la palabra, con experiencia, que tiene un nivel espiritual, de madurez espiritual, que le puede ayudar a usted. Por eso ella no abrió su corazón ni con el esposo, ni con el criado, sino con el profeta, el hombre de Dios. Amén, hermanos, ¿están de acuerdo conmigo? Yo me acuerdo una vez, mis amados hermanos, en nuestra iglesia, llegó una hermana de la iglesia y nos dio cita
a mi esposa y a mí. Entonces la recibimos en la oficina y nos dice esta mujer: pastor, estoy muy confundida. El esposo de ella no era creyente, pero el esposo consentía de que ella fuera a la iglesia, que fuera y se congregara y todo, no se lo impedía. Pero llegó una mujer y le dijo a ella: tú no puedes tener un esposo inconverso, porque la Biblia dice que usted no puede hacer yugo desigual. Porque si usted hace yugo desigual, usted está en pecado. Y la mujer se puso tan asustada que llegó y pidió cita con nosotros y nos dijo: ¿qué voy a hacer yo ahora? Yo no me quiero divorciar de mi esposo porque yo lo amo. Pero ella me dijo que si yo no me alejaba de él, yo estaba en yugo desigual. Por lo tanto, Dios me iba a tomar como que estuviera en pecado. Y yo le dije a ella: hermana, ¿dónde dice la Biblia que usted tiene que dejar a su esposo porque usted se convirtió al Señor? En la Biblia no está eso. Ahora, si usted se va a casar y está de novia con una persona que no es creyente, ahí sí yo le aconsejaría a usted que ore, le busque dirección de Dios para ver si ese matrimonio es de Dios o no. Pero lo que me enseña en la Biblia es que el apóstol Pablo en el libro de Romanos, cuando habla del matrimonio, nos dice que si su esposo no es creyente o su esposa no es creyente, no la deje. Porque la mujer santa santifica al esposo. Oiga, porque ya esta mujer estaba pensando en el divorcio. Porque ella me dice: pastor, ¿ahora qué hago? Yo no me puedo divorciar. Ya había pensado en el divorcio. ¿Por qué? Porque ella fue al lugar incorrecto con la persona incorrecta. Y uno no puede hacer eso, mis amados hermanos. Los problemas tenemos que hablarlos con Dios. Y si necesitamos ayuda, buscar a la persona correcta en la iglesia, al pastor. Y si por alguna razón el pastor no puede, preguntarle al pastor que le aconseje con quién lo puede hacer. Amén, hermanos. Sí. Ella había aceptado la voluntad de Dios. Ella no le había pedido un hijo al profeta. ¿Sería que después de dárselo de una forma milagrosa Dios se lo quitaría? Bueno, Dios es soberano, ¿no es cierto? Lo que sí sé es que de acuerdo a la Biblia, los planes de Dios siempre van a ser para bien y no para mal para nosotros. Y aquí Dios tenía su plan. Posiblemente ella había oído que el profeta Elías había resucitado al hijo de la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan? Y como Eliseo era su sucesor, esperaba que él también hiciera lo mismo con su propio hijo. Sabía bien que le podía ayudar en tiempo de crisis el profeta. Su respuesta a todos los demás era: todo está bien. Pero en momentos de crisis Dios nos provee personas que nos pueden aconsejar. Las demás personas no necesariamente deben conocer los detalles. Ahora bien, he visto cómo los creyentes hablan cuando están atravesando situaciones difíciles. Hay que cuidar la forma en que hablemos. Alguien por ahí dijo: no hable de cuán grande es su problema, sino que háblale de tu problema de cuán grande es Dios. El siervo Giesi necesitaba ver la fe de la mujer. Y Eliseo necesitaba saber cuál era el problema para poder interceder por ella. Siempre existe la forma correcta de cambiar la tristeza por paz, la confianza por la angustia. Y la mujer tsunamita la encontró. ¿Qué hizo Dios por ella? Resucitó a su hijo. Dios busca que tengamos actitudes correctas ante situaciones difíciles. En ocasiones Él hace un milagro, pero en otras nos da poder para las pruebas. Segunda de Corintios 12:8 dice: en 3 ocasiones, dice el apóstol Pablo, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara el aguijón.
Y cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegro, dice Pablo, me alegro jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades, dice Pablo, en los insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, un ejemplo de esto que le está pasando a la tsunamita es que Dios resucitará a alguien. ¿Usted cree que Dios puede resucitar a alguien? Amén. ¿Por qué no? Me acuerdo en una ocasión que yo vi algo impactante. Fui a orar por una persona que estaba en agonía con el pastor. Yo en ese momento no era pastor, estaba muy joven. Y este pastor, el Señor lo usaba mucho en sanidad. Y él iba en aquella época, estoy hablándole de los años 90, 92, por ahí fue. En los hospitales permitían que los pastores fueran a orar, y ahora eso no lo permiten por tantas cosas que han pasado. Y fuimos a orar por una hermana de la iglesia, la mamá de unos hermanos de la iglesia, que estaba agonizando. Cuando llegamos, la enferma dice, ya esa señora murió. Le digo, ¿a qué hora murió? Le dice el pastor. No, hace como, acaba, ya venimos de ahí en la cama. ¿Y podemos orar por ella? Dice el pastor. Y dice, claro. El pastor fue y oró por ella. Yo me quedé impresionado. Porque yo creí que el pastor iba a orar para darle paz a los corazones de la familia y todo. No, el pastor se paró ahí a la parte de la cama y dijo, Señor, en el nombre de Jesús, que este corazón despierte. Y el corazón despertó. Y la mujer reaccionó. Y abrió los ojos y movió los dedos y el pastor llamó a la enfermera se vino. Y llamó al doctor y todo y empezaron a tratarla a ella ahí mismo. Y no se murió la hermana. Ahora, cualquiera podría decir, no es lo mismo a que ella estuviera en la tumba, como del caso de la mujer de Naín, ¿verdad? Que el hijo estaba en el féretro, ya le iban a ir a enterrar, y el Señor paró el entierro, dijo que abrieran el féretro, la calle, y dice el Señor, levántate. Y el muchacho se incorporó, se sentó en la tumba, y después los otros lo sacaron de la tumba. Bueno, pero ¿por qué no creer que Dios hizo el milagro y una resucitación ahí? Porque para Dios nada es imposible, hermano. Ahora, no estoy diciendo que usted vaya a orar por los muertos, pero que Dios, estemos abiertos porque Dios a través de nosotros puede hacer cosas grandes y maravillosas. Somos nosotros los instrumentos. Ya se me fue el tiempo, hermanos, qué pena. Tengo un tercer problema, si ustedes me dan tiempo lo trato. Amén, hermanos. Está en segundo libro de Reyes, pero en el capítulo 8. Vaya con un momentito ahí, ya lo voy a decir, lo voy a tratar rápido. Capítulo 8, de versículo del 1 al 6. Vamos a ver. Segundo libro de Reyes, pero en el capítulo 8, siempre hablando de la mujer tsunamita. Versículos del 1 al 6, ¿lo tienen? Dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete a tu casa y toda tu casa a vivir donde puedas. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo a la mujer, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo que el varón de Dios hizo lo que el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había
el rey ha hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Vea que es que no hay nada que no esté calculado, planeado por Dios. Esta mujer llega donde el rey a clamar por sus tierras, precisamente cuando el rey le estaba diciendo al criado Giezi que le contara las maravillas que hacía Dios con el profeta Eliseo. Y cuando él le estaba contando todo lo que había hecho Dios con la tsunamita, llega la tsunamita en ese momento, ¿verdad? Entonces vea, versículo 5. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces Giezi dijo: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando un rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día en que dejó el país hasta ahora. ¿Qué clase de problema? O sea, ¿cuál era el problema? Eliseo le comunicó a esta mujer que iba a haber 7 años de hambre, que sería bueno que ella se fuera a otro lugar durante ese tiempo. Y así lo hizo. Ese era el problema, la hambruna. Y cuando regresó la mujer, le habían quitado sus casas, le habían quitado sus pertenencias, su tierra. Y este es el último problema de la tsunamita. Era un problema o una clase de problema en el que ella sí tenía recursos para tratar de resolverlo. Y esto me hace pensar que hay problemas que nosotros podemos solucionar. No todo lo podemos llevar a los pies de Cristo. Hay situaciones que usted y yo podemos solucionar. Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento para resolver muchos problemas, incluso para ayudar a otros en sus dificultades. Y en esta ocasión, la mujer no buscó al profeta. ¿A dónde fue la mujer? Al rey. Dice la palabra que ella decidió ir al rey a pedirle la devolución de sus pertenencias. La tsunamita todavía era una mujer reconocida, con influencia y buena reputación, por lo cual ella pide al rey que le devuelvan sus propiedades. ¿Y qué hizo Dios por ella? Dios hizo algo por ella. Antes de tener que usar sus propios recursos, Dios la ayuda. Al llegar a la cita con el rey, el sirviente Giezi del profeta Eliseo estaba allí para confirmar la historia de esta mujer. Dios hizo que todo lo que ella había tenido le fuese devuelto. Eso me acuerda el profeta Isaías cuando dice: antes que clamen, dice el profeta Isaías, antes de que ustedes clamen, yo responderé. Mientras ustedes hablan, yo ya habré oído, dice el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, hay que dejar todas las cosas en manos de Dios. Amén. ¿Que nos vamos a angustiar de momento? Sí. ¿Que tal vez vamos a sufrir? Sí. Pero si hemos llegado a una madurez espiritual tal como la de los profetas y los santos de Dios en la Biblia, que no es imposible porque Dios no hace acepción de personas, para usted no va a haber situación difícil de la cual usted no pueda salir victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Vaya a su casa, lea la historia otra vez de la mujer tsunamita y dése cuenta que los problemas que ella tenía no eran problemas sencillos, eran problemas difíciles, pero ella supo enfrentar a los problemas. Amén. Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué las pruebas? Porque es la forma en que Dios nos entrena para ser mejores hombres y mejores mujeres en este mundo, para que demos testimonio de que Cristo vive en nosotros, para que le digamos a la gente, o a veces no hay ni que decirle a las personas, para que las personas vean cómo nosotros tratamos con los problemas, con las situaciones difíciles. Que tal vez usted llora en el cuarto, sí, pero que tal vez usted ante la gente, ante el mundo, usted se pare firme y que la gente vea que Dios está con usted. Amén, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Tal vez usted pueda cerrar sus ojos un momento. No sé si tal vez usted está pasando por una situación difícil. Hay un problema que tal vez usted dice, yo esto no lo puedo solucionar. Para mí es imposible hacerlo, como los de la mujer sunamita. Pero conforme lo hemos hablado en esta mañana, Dios está con usted. Y si Dios está con usted, usted puede superar cualquier situación difícil. Si la respuesta a su problema ha sido como un no de parte de Dios, siga amando a Dios. Siga sirviéndole a Dios. No se desanime, no se aleje, no se aparte de Dios. Entienda que los planes de Dios son perfectos para tu vida. Y que lo que estás viviendo hoy, si es difícil, tiene todo un propósito de Dios para tu vida. Que cuando tú pases la tormenta, va a venir la calma. Y en medio de la calma, tú vas a escuchar la voz de Dios que te va a decir, ¿por qué? Te va a contestar, ¿por qué? Tal vez ahora estás cruzando el desierto, pero al otro lado te está esperando el valle, donde están las sombras de los árboles, donde están el fruto, el manantial. Cruza el desierto, pero crúzalo de la mejor manera. Crúzalo con la mejor actitud. Cruza el desierto sin quejarse contra Dios. Cruza el desierto sin enojarte contra Dios. Cruza el desierto como lo hizo Job, como lo hizo Abraham, como lo hizo Elías, como lo hizo Eliseo, como lo hicieron todos los grandes personajes. Cruza el desierto como lo hizo el apóstol Pablo. He sido perseguido, he sido apedreado, he sido encarcelado, he tenido hambre, he tenido desnudez, pero también he tenido bendiciones de Dios. Y en todo, yo me contento con el Señor. Esa es la actitud, mis amados hermanos. Porque si tú tienes otra actitud, el diablo te va a caer encima. Pero en esta mañana, dile al Señor ahí en tu corazón, Señor, yo te entrego este problema y declaro que tú tienes el control, como lo hiciste con la mujer sunamita. Declaro que ese problema en mi familia, que ese problema en mis finanzas, que ese problema con mi hijo, con mi hija, que ese problema de enfermedad, tú tienes el control, Señor, tú tienes el control. Yo no me voy a enojar contigo, yo no me voy a quejar contra ti, voy a esperar, Señor, en ti. Voy a esperar en ti, Señor, porque sé que para ti nada es imposible. Señor, yo oro por mis hermanos esta mañana y te doy gracias por lo que tú estás haciendo en ellos. Que tu palabra sea rema en cada uno de ellos para gloria tuya. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos.